Hoy nos acompañan dos compañeros para hablarnos de dos cuestiones importantes. Una es el lanzamiento del manual para campañas no violentas, que es con lo que vamos a iniciar. Y nos acompaña para presentar este manual Igor Seke. Espero haberlo pronunciado bien, ¿verdad? Igor Seke es objetor de conciencia de Serbia, que coordinó la campaña para el derecho a la objeción de conciencia en la entonces Serbia y Montenegro. Ha cooperado muchos años con el Buró Europeo para la Objeción de Conciencia y desde el año 2000 es voluntario de Internacional de Resistentes a la Guerra, IRG. Actualmente es miembro del Consejo de la Internacional Resistentes a la Guerra y él es maestro en antropología. Igor Seke, nuestro compañero, a quien le agradecemos que nos acompañe. Igor va a presentar el manual para campañas no violentas. Después estaremos haciendo un conversatorio sobre la objeción de conciencia como estrategia de resistencia a la guerra en Colombia. Para ello nos acompaña el compañero Julián Ovalle. Julián es objetor de conciencia, miembro fundador de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia de Bogotá. Él es psicólogo y bueno, con él vamos a continuar después de Igor sobre esta cuestión que pareciera que en México a veces es menos conocido, es verdad, y justo lo que nosotros buscamos era que ustedes, nosotros, nosotras, comprendamos un poco cuáles han sido estas acciones de resistencia, estas acciones para combatir la militarización, que pareciera que nos es muy ajeno, y la verdad es que no. Después de lo que hemos vivido en los últimos años en nuestro país, pues no es nada ajeno, después de que se ha hablado incluso de la colombianización, después de que se habla de la colombianización en México, de la militarización que no vivimos solo con Calderón, la seguimos viviendo y seguimos viviendo los estragos de una guerra. Como decía, no recuerdo quién en la semana, que pareciera por goteo, ¿no? Una guerra de baja intensidad también, y también de alta intensidad y de situaciones bastante críticas, como es el caso, insisto, de Ayotzinapa. Entonces, es importante que reconozcamos estos trabajos que se hacen en otros países incluso, para ver y poderlos quizás hasta trasladar en nuestro campo de acción en México, ver en qué nos puede ayudar, etc. Entonces, pues, sin más, le dejo la palabra a Igor, que nos estará presentando el manual para campañas no violentas. Muchísimas gracias, compañeros. Buenas noches, muchas gracias por haber venido, y más que nada decir de verdad que es un honor estar aquí en este lugar, y gracias al Comité Eureka y al Museo Casa de la Memoria en Domita por habernos convocado a platicar sobre estos dos temas, ¿no? Cuando el compañero nos presentó, mencionó muchas veces la palabra objeción de conciencia. Nosotros sabemos que en México pues no es un tema la objeción de conciencia. Entonces, antes de pasar a la presentación del manual y de todo, voy a brevemente explicar de qué se trata. Todavía en la mayoría de los países de este mundo el servicio militar es obligatorio. Servicio militar obligatorio quiere decir que toda persona normalmente masculina, aunque en algunos países como por ejemplo en Israel también se refiere a las mujeres, son obligados a prestar un servicio militar de duración que puede ser desde 9 meses, 1 año, hasta 2 años, hasta 3 años, como por ejemplo en Israel. Muchas personas, por sus convicciones que pueden ser religiosas, que pueden ser políticas, que pueden ser simplemente pues morales, se niegan a participar en las guerras, y por eso también se niegan a prestar un servicio militar. La objeción de conciencia pues es una postura política donde una persona se niega a prestar este servicio militar. También existe la gente
que solo tiene pues, objeción hacia un cierto tipo de guerras o hacia una cierta guerra. Por ejemplo, en Israel hay gente que dice: yo voy a prestar el servicio militar, pero no quiero ir a los territorios ocupados. O hay soldados estadounidenses que también se niegan a salir fuera del territorio estadounidense y tienen objeción de conciencia contra la guerra, por ejemplo, en Irak o Afganistán. Nosotros somos una red, como se llama, ya sé que el nombre es un poquito, suena igual un poquito raro en español, en castellano, se llama Internacional de Resistentes a la Guerra. Fue fundada la red en 1921, después de como entonces se llamaba Gran Guerra, ahora se llama la Primera Guerra Mundial, porque la gente no pensaba que llegaría a la otra gran guerra, incluso peor, ¿no? Fue fundada principalmente pues, por la gente que se negó a participar en esta guerra, por varios motivos y de varios países. Y lo bonito es que incluso lo fundaron gente de los lados opuestos, tanto de los lados de un bando, digamos, de los aliados, Francia, Inglaterra o Holanda, pero también participó gente de otro lado, ¿no? de Alemania, Austria-Hungría, otros países que eran sus aliados, que se dieron cuenta pues, que toda esta matanza, esta carnicería fue una locura y no ha aportado nada a la humanidad. Entonces, como en aquel entonces, en los años 20 del siglo pasado, se creaban internacionales, pues Internacional Comunista, Internacional Socialista, Internacional Trabajadora, pues se decidió crear una internacional de resistentes a la guerra, y de allí viene el nombre. Y como les dije, pues en 6 años vamos a celebrar 100 años del primer siglo de la Internacional. La Internacional tiene miembros, organizaciones miembros, secciones o personas, miembros individuales, prácticamente en todo el mundo, en todos los continentes, desde Australia, pues si subimos hasta Asia, en Corea, en la India, en Nepal. Trabajamos con las asociaciones, por ejemplo, de mujeres en Afganistán que están en resistencia no violenta, en Rusia, claro, toda Europa, África, Estados Unidos, y no para dejarlo lo último, pero en lo que llamamos América Latina, donde el trabajo es muy fuerte, y Julián luego va a hablar de este tema. Somos una red pacifista. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces pues nosotros entendemos que los pacifistas y las pacifistas somos una minoría en todo el movimiento, pues incluso en lo que se llama movimientos sociales hoy en día. El pacifismo como una postura política pues rechaza cualquier uso de violencia, y rechaza no solo el uso de la violencia, sino las relaciones de la violencia, no solo la violencia física, sino la violencia estructural también, y la violencia cultural. Quiere decir, claro que luchamos contra las guerras, pero también luchamos contra la relación violenta. Por ejemplo, la red trabajó mucho contra el apartheid en Sudáfrica. Allí no hubo una guerra abierta, pero sí que hubo una violencia estructural muy fuerte, ¿no? Y también, por ejemplo, mucha gente no sabe, pero las primeras acciones en Estados Unidos contra la segregación racial fueron llevadas a cabo por los pacifistas. Nosotros creemos de verdad que el pacifismo y la no violencia es un ámbito de acción política que permite mucha imaginación, y que es un campo muy ancho, es un campo muy amplio que permite mucha creatividad. Estamos contra de las guerras también porque creemos que la vida es lo más importante y que es fundamental, y creemos que ninguna persona tiene derecho a quitar la vida a otra persona por cualquier motivo. Como les dije, pues sabemos que muchas veces pues, somos una minoría, no nos consideramos tampoco evangelistas, no vamos a intentar a convencer a fuerza, porque ya rechazamos la fuerza a los demás, pero sí que les invitamos a todos, incluso los que no están de acuerdo con nosotros, pues les invitamos a que conozcan los métodos de la lucha antimilitarista, pacifista y de la lucha no violenta. Es un proceso continuo
en el que cada día aprendemos algo nuevo. No sabemos, claro que no sabemos todo. Lo que sí que aprendimos durante todos estos años, basado, digamos, en los últimos 15 o 20 años, hemos decidido juntar en un libro que se llama Manual para las campañas no violentas. ¿Por qué este manual? Pues este manual porque ahora todo el mundo, no solo México, todo el mundo está revuelto. No conozco ningún país donde no haya algún intento de cambio social. Hasta en los países desarrollados, pues en la misma Europa, surgieron muchos movimientos, el movimiento de los indignados, por ejemplo, ¿no? La gente piensa, no, pues en Europa ya está todo bien. Pues económicamente, mientras estaba bien, pues la gente estaba un poco adormecida, pero ahora que Europa también cayó económicamente, pues especialmente los jóvenes se preguntan qué pasó, ¿no? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Y cómo hacemos este cambio? Está claro que en Europa, por ejemplo, es muy poco probable que va a haber una revolución militarizada, digamos, militar en contra de todo este sistema. Pero son las acciones no violentas que pueden hacer un cambio social hacia un mundo mejor, hacia un mundo con más respeto, con más igualdad y con unas relaciones sociales mejores, donde no hay una violencia estructural del poder hacia los que no tienen el poder. Entonces, lo que nosotros trajimos aquí es la primera edición del manual, que está en la lengua castellana, coloquialmente llamado español, y también la segunda edición del manual, que de momento solo la tenemos en inglés, no está publicada todavía en castellano. Estamos todavía pues en el proceso de buscar los fondos para traducirla en español. Estos libros, luego después de la plática, los vamos a rifar, son para ustedes, no son para nosotros, pero también se pueden bajar gratuitamente en formato PDF de nuestra página web. La página web de Internacional de Resistentes a la Guerra, pues intentamos hacerlas en muchos idiomas, en muchas lenguas. Es nuestro portal principal, donde se puede leer sobre las acciones que se llevan a cabo en todo el mundo, sobre los eventos que estamos haciendo. Por ejemplo, el 15 de mayo es Día Internacional de Objeción de Conciencia y se hacen muchas actividades en todo el planeta. También tenemos alertas de objeción de conciencia sobre todo el mundo, los casos de los objetores y objetoras de conciencia que están en peligro de ser detenidos o de ser torturados, en muchos casos, como por ejemplo en Turquía y en otros lugares. Entonces aquí también pueden ver todo lo que son alertas sobre los objetores y las objetoras de conciencia. Si puedes pasar a otra pestaña, por favor. Este es nuestro principal medio de comunicación, es un boletín que se llama El Fusil Roto, que es nuestro pequeño símbolo, que es lo que yo digo aquí en la playera. Decidimos pues que un fusil que se rompe y que ya no se va a utilizar es un símbolo que representa pues nuestro rechazo a la guerra. Se está hablando también pues mucho sobre todo lo que pasa, pues ya ven, también se habla un poquito de México, de la resistencia dentro de Estado Islámico, Irak y Siria, que también hay mucha resistencia no violenta en esta parte del mundo. ¿Qué está pasando en Ucrania? En Ucrania hay muchos desertores, mucha gente que se está negando a participar en esta guerra entre hermanos. Por ejemplo, lo que pasó en Kobane, que fue también una campaña muy fuerte mundialmente en Kobane, resistencia de Kobane, pero también nos interesan otros temas, como por ejemplo el ébola y la respuesta militar a un virus, que es una cosa que no se entiende, porque ya llegamos en un punto donde a cualquier cosa, pues la primera respuesta es enviar al ejército y militarizar más el planeta. Bueno, también hablando del manual, pues en la próxima pestaña, esto es donde se puede bajar el manual para las campañas no violentas. Se puede consultar aquí o se puede bajar, ¿no? También. Voy a hablar ahora ya, porque ya sé que el tiempo es corto y Julián tiene mucho que decir también sobre Colombia. Voy a hablar
ya concretamente sobre el manual. ¿Y por qué este manual? El manual, como les dije, es una obra colectiva, ¿no? Experiencias que recogimos en este manual son de todos los continentes, de varios países, pero también de varios ámbitos. Tanto en el ámbito, por ejemplo, de, pues como ya decimos, de lucha, por ejemplo, en Corea hay una oposición muy fuerte a construcción a una base militar estadounidense, que mucha gente está detenida, está acabando en la cárcel por resistir. También en la isla de Okinawa de Japón, pues también están en la misma situación, ¿no? Otros casos que estamos tratando, pues de verdad que son variados, ¿no? Por ejemplo, en Israel, toda la lucha contra la violencia estructural en la que se encuentra el pueblo palestino, que está viviendo en situación de apartheid dentro del Estado israelí. En Turquía, de qué manera se está construyendo pues una cultura no violenta, de no violencia. Pero también estamos hablando de las experiencias a nivel, pues digamos, más local, de los grupos que están intentando promover la paz a través de la educación popular, educación no formal, a través del teatro del oprimido. Estamos hablando del machismo, que también es una relación de poder, de violencia. Y lo que hicimos, la manera de hacer este manual fue de intentar de que funcione pues en todos los ámbitos, entonces, donde existe una estructura violenta de relaciones. Empezamos con la introducción, que es pues cómo usar este manual, ¿no? Y qué es la no violencia para nosotros y por qué creemos que se debería usar. Como ya les dije, pues nosotros creemos de que la no violencia, aparte de ser una postura, digamos, moral o política, es un método de lucha muy efectivo. Con no violencia, aunque pues hay gente que no está de acuerdo, pero con la no violencia, utilizando la no violencia, se pueden conseguir muchas cosas. De hecho, una profesora de Estados Unidos, no les quiero mentir, no me acuerdo ahora su nombre, ha hecho un estudio hace poco sobre los resultados de las revoluciones no violentas y de las revoluciones violentas. Y los no violentos pues les ganamos a los violentos en cuanto a la efectividad de la lucha. Luego pues hablamos del género y no violencia. ¿Qué es el género? Porque género también hay que distinguir también entre todas las construcciones sociales que se nos imponen y los roles que se nos dan dentro de la sociedad, y a través de esto pues también cuestionamos otros roles, como por ejemplo el rol de que el hombre tiene que ir a la guerra o hacer servicio social, el servicio militar, y la mujer tiene que hacer otras cosas, ¿no? Luego hablamos de las tareas y herramientas para la organización y dinamización, sobre las concretas campañas no violentas, organización para acciones no violentas efectivas. Hablamos sobre las estrategias y finalmente hay muchos ejercicios para trabajar la no violencia. Ya dijo Gandhi que la paz no es solo el objetivo, es el método, también es el camino, ¿no? La paz es la manera de que vamos a hacer las cosas. Entonces nosotros, cuando trabajamos en las campañas no violentas, cuando estamos preparando las acciones no violentas, no solo que queremos conseguir nuestro objetivo a través de un método no violento, sino también para nosotros es muy importante cómo la manera en que nos organizamos, la manera en que preparamos la acción, cómo es dentro del grupo que va a hacer una acción, cómo son las relaciones entre los actores, y por ejemplo, una cosa muy importante, cómo vamos a tomar decisiones. Porque no creemos que las decisiones se deben tomar por una mayoría, y si somos 2 contra 1 o 3 contra 2, que ahí se queda todo. Estamos trabajando para llegar a un consenso. El consenso es nuestro pues, principal método de toma de decisiones, que es lento, sí, es muy lento, pero luego todo el mundo va a participar
con más ganas. Y otra cosa que logramos es que los grupos no se dividen entre los que se sienten derrotados. Nadie se debe sentir derrotado. Todos debemos trabajar juntos y tenemos los mismos principios. Y les digo que hemos participado, por ejemplo, no sé qué año fue, creo que 2009, que se hizo una campaña, una acción en Bruselas, que fue, la idea fue llegar a la sede de la OTAN, poner una cinta que dice escena de crimen, y algunos intentaron pues saltar la valla y entrar dentro y también pues poner unas banderas que explican qué es lo que pensamos de la OTAN. Participaron más de 800 personas. No tuvimos absolutamente pues ningún problema con la violencia del grupo hacia afuera, ¿no? hacia la policía, por ejemplo, aunque la policía sí que ha pues aplicado violencia contra nosotros. ¿En qué resultó esto? Pues resultó de que simplemente el gobierno y la policía pues no tuvo de qué acusarnos, porque no se aplicó la violencia incluso ni como respuesta hacia ellos. Ahora bien, también pues muchas veces se habla sobre una violencia legítima, ¿no? De que pues sí, si estoy atacado tengo derecho a contestar con la violencia. Yo no voy a discutir ni debatir eso, pero voy a dar un ejemplo concretamente de Colombia, de la comunidad indígena Nasa, que organizaron su guardia indígena que está patrullando su territorio con un bastón, el bastón de la paz. Ellos sí que anteriormente tenían una guerrilla, y ellos intentaron resistir con una guerrilla, pero el número de los muertos fue tan elevado que ya se dieron cuenta que van a acabar con ellos. Además el gobierno pues se legitimizaba diciendo, pues si hay una insurgencia, estos son, como dicen esto en Colombia, al otro lado de la ley, grupos armados al margen de la ley. Entonces la ley pues tiene todo el derecho a aplicar su violencia legítima contra ellos, ¿no? Entonces ellos pues reformularon su estrategia. Claro, les siguen asesinando, por desgracia, les siguen asesinando, porque el Estado pues tiene su idea y tiene su plan y quiere seguir haciendo esto. Pero por otra parte pues el número de víctimas, el número de asesinatos ha disminuido, que algunos van a decir sí, pues no es un gran logro porque siguen asesinándolos. Pero yo lo que veo que el proceso de resistencia se fortaleció mucho y logró mucha más solidaridad internacional y dentro de Colombia misma, desde que se transformó en una resistencia activa pero no violenta. Entonces esta primera versión que la tenemos en español, como les dije también, está enfocado no tanto en unas acciones concretas como en cómo pensar una campaña. Si tenemos un objetivo más ambicioso y queremos hacer una transformación social o queremos transformar una parte de la sociedad, un aspecto de nuestra sociedad, pues algunas acciones puntuales pues sí pueden llamar un poquito la atención, pero si no se organiza un movimiento, si no se organiza una campaña entera, pues es muy poco probable que tengan éxito. Entonces, después de algunos años de intentando aplicar pues, este manual, ya lo mejoramos y publicamos ya la segunda edición. Este manual, concretamente el primero, está traducido, si no me equivoco, en más de 10 lenguas. Se sigue traduciendo también en otras lenguas, lo tenemos incluso en árabe, pues, aquí tenemos en catalán, en inglés, en indonesio, en coreano, en ruso, esloveno, etcétera, etcétera, ¿no? Pues como les decía, basado en las campañas no violentas, a solo una digresión. Por ejemplo, esta imagen que ven aquí, estos son los objetores y los ejecutores de conciencia de País Vasco, del Estado español, enfrente del banco que aquí se conoce como Bancomer, el banco BBVA, que es uno de los traficantes de armas más grandes del mundo. Mucho del dinero de la gente no lo sabe, ¿no? Pero cuando deja su dinero en un banco, pues no preguntan dónde invierte este banco y cómo es posible que mis 100 pesos llegan a ser 110 pesos, así por nada. Pues no es así por nada, es porque los bancos invierten en tráfico de armas, ¿no?
Esta es una acción enfrente del banco donde ellos se tiraron una pintura roja que simboliza la sangre causada por el dinero, nuestro dinero invertido en la guerra. Bueno, entonces llegamos a la segunda edición del manual, que lo intentamos simplificar un poquito y agrupar mejor los temas, ¿no? Entonces aquí lo agrupamos en también una introducción a la no violencia de la que hablamos, y otro punto muy importante que es desarrollo de campañas estratégicas. Para nosotros es muy importante la estrategia y la campaña. Las cosas no van a ocurrir por sí solas, las cosas se tienen que pensar, se tienen que preparar, se tienen que planificar. Hay que evaluar los riesgos, siempre existen los riesgos. Nosotros, antes de cada acción, se evalúan los riesgos. Incluso pues siempre se habla del worst case scenario, lo peor que nos puede pasar, y mucha gente, pues todos ya sabemos que pues, podemos acabar detenidos, ¿no? Lo que pasa es que también sabemos que no es lo mismo acabar detenido en Francia y acabar detenido en Colombia, ¿no? Entonces hay que contextualizar el problema también, ¿no? Aparte de tener una campaña estratégica, pues también son cómo organizamos acciones eficientes, ¿no? Y lo que estamos trabajando mucho es, como les decía ya, pues cómo vamos a definir nuestro mensaje, cómo vamos a tomar decisiones dentro del grupo, cómo vamos a mantener, cómo vamos a convencer a todos, que ya todos tenemos pues también personalidades diferentes, cómo vamos a intentar convencernos todos otra vez de que no deberíamos responder con violencia. ¿Qué vamos a hacer si el miedo se eleva mucho? Porque el miedo es una parte fundamental de cada acción. Porque las acciones que hacemos no son solo para ir dibujando flores, como muchos piensan que se van dibujando flores. No, pues se hacen bloqueos, muchas veces se entra a las bases militares. Hasta hay miembros de la red que entran a las bases militares con la intención de dañar el equipo, de dañar a los helicópteros, de dañar a los aviones que van a salir a bombardear un país que está a 5.000 kilómetros. Pues el peligro de la acción es bastante alto, ¿no? Otra cosa que nos interesa mucho también es cómo vamos a definir los roles, los papeles dentro de la acción, que cada uno se siente cómodo con lo que está haciendo, ¿no? También sabemos de que no todo el mundo pues va a ir a saltar la valla de la sede de la OTAN, pero otros pues van a organizar el apoyo, otros van a hablar con los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? También es muy importante para nosotros no perder una dosis de humor, porque el humor nos ayuda mucho en combatir el miedo. Entonces muchas veces lo que nosotros estamos intentando hacer, lo que intentamos hacer es ridiculizar a los ejércitos y al militarismo y a todo este sistema. Ridiculizamos pues los uniformes suyos, ¿no? Ridiculizamos su jerarquía tan pues, perfecta, digamos, ¿no? También lo que ampliamos en esta segunda edición y cambiamos un poquito, son las experiencias internacionales, ¿no? Porque cada día, prácticamente cada semana, nos enteramos de una nueva campaña, de un nuevo modo de resistencia y de un nuevo grupo que está de manera no violenta resistiendo. Por ejemplo, en Zimbabue, una asociación de lesbianas de Zimbabue, que es miembro de nuestra red, pues está también intentando resistir las relaciones sociales donde literalmente a los miembros de la comunidad gay pues los están cazando para matarlos, ¿no? Estamos apoyando también la campaña en Papúa Occidental, que es una campaña totalmente no violenta para la independencia de Papúa. Bueno, en Eritrea también tenemos grupos de Eritrea. Aquí estamos explicando cómo se está trabajando en Eritrea. No sé si saben cómo es la situación allí,
Pero el servicio militar en Eritrea es que alguien pues viene a recogerle, le lleva a hacer el servicio militar y uno no sabe cuándo va a regresar. Y por eso hay mucha gente de Eritrea que se está escapando. Aunque había gente que apoyaba la independencia y pensaba que con la independencia se va a arreglar no sé qué, pues es el país con el peor, absolutamente peor sistema de reclutamiento forzoso, militar, que no tiene ninguna regla, y además dentro de Eritrea es casi imposible que haya una presencia de grupos de derechos humanos. El gobierno no los quiere, pues no se puede saber qué está pasando dentro. Solo lo sabemos por los refugiados de Eritrea. Y bueno, finalmente, entonces aquí tenemos ejercicios, ¿no?, que son varios jueguitos, algunos más leves, otros más serios, sobre cómo trabajar dentro del grupo, cómo planificar a corto plazo, medio plazo, largo plazo. Y finalmente, el último capítulo es: hágase usted su propio manual sobre todo lo que usted quiera, ¿no? Este manual también pues le explica cómo podría ser usted un manual parecido para lo que usted necesita. Puede ser una cosa más sencilla o una cosa más grande. Como ya les decía, pues nosotros no creemos que tenemos la sabiduría completa. Esto es donde estamos ahora, actualmente, en este momento, con nuestras experiencias, y seguramente que vamos a ir ampliándolo. Si ustedes tienen experiencias que les gustaría contar, están bienvenidos para enviarnos sus experiencias, y con mucho gusto pues las consideramos y las incluimos y las compartimos con el resto del mundo. Bueno, pues yo aquí voy a parar y le paso el micrófono a mi cuate Julián. Bueno, muchas gracias, Igor. Buenas noches todos, todas. Vengo de Bogotá. Ustedes saben, creo que en Colombia, que el conflicto armado en Colombia es una cosa que es sabida mundialmente, y ese es en ese contexto en el que hemos nosotros, como objetores y objetoras de conciencia, decidido construir alternativas a la militarización, que tiene que ver con un modelo económico, un modelo político, y al militarismo, que tiene que ver con un tema más de orden cultural. Creo que vamos a ir adelante. Y hemos tratado de trabajar el tema del servicio militar obligatorio, que pareciera ser una lucha de un derecho simplemente ganado y ya. Pero creo que el video que vamos a ver demuestra, o más bien contextualiza un poco el por qué es importante trabajar el servicio militar obligatorio en términos de la militarización en Colombia. Dura 9 minutos y la idea es que pues, yo después pueda contarles un poco más de lo que pasa en Colombia. Quiero aclarar que es un formato pedagógico porque lo pensamos y lo construimos pensando en jóvenes de escuela y jóvenes que están como en procesos de formación en los que hemos estado activos. Entonces, para que lo puedan ver desde esa perspectiva también. Entonces, bueno, ya hablamos. Dale. Para que nosotros pudiéramos amar nuestra patria, porque muchos de aquí no amamos nuestra patria.
mencionado que Colombia es un país militarizado. ¿Eso qué significa? Militarización es la situación que se da cuando un país empieza a privilegiar un desarrollo de tipo militar por encima de un desarrollo social o económico. Por ejemplo, cuando se da un aumento desmesurado de las Fuerzas Armadas. Uy, yo no entendí. En términos más simples, en Colombia se invierte más en seguridad y defensa que en salud y educación. Ah, por eso es que los países vecinos están tan preocupados. Claro, mientras en Latinoamérica la inversión en defensa no pasa del 2% del Producto Interno Bruto, Colombia invierte el 5.1%. Esto es realmente preocupante. Tenemos un ejército del mismo tamaño que el de Brasil, pero ese país es 8 veces más extenso y con 5 veces más habitantes que Colombia. Ah, pero eso está bien. En la tele se dice que necesitamos un ejército bien grande para derrotar al enemigo. Con ese argumento es que la fuerza pública ha crecido del 200% en los últimos 15 años. Sin embargo, no hay avances concretos. Actualmente en Colombia la proporción de soldados y policías por cada insurgente es de 40 a 1, aunque en los estándares militares internacionales la relación óptima es solo de 9 a 1. Aún así, el ejército sostiene que se necesitan más combatientes. Esto no tiene sentido. ¿40 a 1? Uy, pero eso es como exagerado. ¿Y cómo llegaron a esa cifra? Con el servicio militar obligatorio. Este posibilita un enorme aumento de soldados en el país. El problema es que no es posible hacer crecer tan rápido un ejército sin incurrir en procedimientos ilegales para garantizar las cuotas de reclutamiento, como cambiar la categoría de los soldados bachilleres a regulares o realizar las famosas batidas, que son en realidad detenciones arbitrarias, como lo dejó claro la Corte Constitucional. Por esa razón, el ejército está proponiendo la creación de un soldado universal. ¿Cuál soldado universal? ¿Ese no era Van Damme? El pie de fuerza principal del ejército lo aportan los soldados regulares, que son los que prestan el servicio de 18 a 24 meses y son llevados a zonas de conflicto. Al ejército no le conviene tener soldados bachilleros, por eso la idea es convertir a todos los jóvenes en soldados regulares. Pero eso está bien, ¿no? En realidad es muy peligroso. Primero, multiplica las opciones de que miles de jóvenes se maten sin sentido. Segundo, demanda del ejército la entrega de resultados a toda costa, lo que ha generado más de 1000 muertes por falsos positivos, que en realidad son ejecuciones extrajudiciales. Y tercero, es muy costoso. Entre el 2002 y el 2006, el costo de abatir, capturar o desmovilizar un solo guerrillero fue de 616 millones de pesos. De hecho, un año de guerra nos cuesta 5 billones de pesos, casi 137.000 millones por día. ¿Y si la guerra es tan cara, quién sostiene todo eso? Para empezar, usted. ¿Yo? Sí, de su bolsillo sale buena parte del presupuesto que sostiene el aparato de seguridad y defensa. Casi todos los impuestos que pagamos deducen un alto porcentaje para la guerra. Además, tenemos fondos internacionales. Colombia es el segundo país del mundo que más recibe apoyo militar de los Estados Unidos después de Israel, que no es ningún ejemplo de respeto a los derechos humanos. Solo entre el 2002 y el 2010 recibimos más de 4.000 millones de dólares para la guerra. ¿Y por qué hay tanta plata del extranjero para esto? Porque Colombia es una despensa de materias primas. Esto llama la atención de empresas internacionales que quieren desarrollar proyectos económicos en este territorio, como la explotación de hidrocarburos, petróleo y gas natural, fuentes hídricas, como ríos y páramos, minerales, como el carbón, el oro o el coltán, y suelos a través de monocultivos como la palma africana, la caña de azúcar y la coca. Ah, eso de la coca, lo de la mata que mata. El problema no es la planta. La hoja de coca tiene usos benéficos. El problema son los monocultivos creados para procesar la coca y abastecer la demanda internacional de cocaína. En general, el problema de la industria extractiva legal e ilegal no es la producción, sino la demanda que la propicia.
y que surge de los altos índices de consumo concentrados principalmente en Europa y Estados Unidos. La demanda global de materias primas finalmente termina patrocinando guerras como la nuestra. ¿Y qué tiene que ver el ejército en todo esto? Parte de la guerra colombiana tiene que ver con la disputa territorial para controlar la explotación de estos recursos. Muchos de los soldados profesionales irregulares, como los 11 jóvenes que fueron asesinados por proteger una red eléctrica en Arauca, están en realidad cuidando instalaciones extranjeras y negocios que benefician a empresas privadas, nacionales y transnacionales. ¿Dónde están los héroes de la patria? Parece que solo existen en la televisión y la radio, en noticieros y campañas como "Los héroes en Colombia sí existen", "Somos un ejército de 40 millones de colombianos" o "Guerrillero, desmovilízate". Con esta propaganda se promueve y justifica la guerra, obviando sus costos económicos y sociales. De este modo, los incrementos en la tributación y la violación de derechos humanos terminan siendo aceptados irreflexivamente por la población. Uy, entonces el servicio militar ni siquiera es para servirle a la patria, sino a unos pocos y a las empresas extranjeras que se llevan toda la plata. Y ahora que se viene el TLC, a mí me gusta ver esas propagandas de la tele, pero que nos obliguen a prestar servicio militar para todo esto no es justo. Pero el problema es que uno necesita la libreta militar para trabajar y para graduarse de la universidad. ¿Y ahora qué hago? Uno tiene derecho a objetar a todo este desastre, ¿no? ¿Y en dónde encuentro información sobre este derecho? La gente puede visitar la página www.objetoresbogotá.org o www.opcioncolombia.org. Eso voy a hacer tal cual. Bueno, no sé, antes de seguir, ¿hay alguna reacción, pregunta? Porque hay algunas cosas como muy colombianas. O arrancamos. Bueno, como les decía, hago parte de la acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia, que es un grupo de hombres y mujeres que tienen sede en Bogotá. Y lo que nos hemos propuesto es tratar de construir alternativas efectivas y reales a través de distintas estrategias, más adelante veremos, al tema de la militarización. Y como que de entrada les decía que del proceso que hemos tenido hemos podido entender que la militarización tiene que ver, sí, con esto que está aquí, solución de tipo militar a conflictos sociales, aumento de tiempo de fuerza, aumento del gasto militar, el uso de la violencia para la transformación social incluso, pero que es un tema más institucional, puede ser un tema más de proyectos políticos de gobiernos, más de tipo estatal. Y otro tema que está fuera de la institución y que es más de orden cultural es el militarismo. Un poco la rigor de cómo los valores machistas generan toda una forma de configuración social y cultural. Entonces sabemos cómo funciona una mesa en una familia normal en Colombia y tal vez en México. El padre se sienta en la cabeza, el padre come más, la madre es la que sirve, el hijo se sienta a la derecha, la hija tiene que ayudar a la madre, ¿tal? Y pues bueno, y si sale un hijo gay, pues lo mata a patadas. Digamos que todos esos valores culturales se pueden trasladar de la casa a un batallón. En el batallón, pues el de mayor jerarquía es el que manda, el que da la parada, incluso arbitrariamente en las órdenes, la hegemonía de la homogenización, la uniformidad, la violencia como medios. Entonces, lo que estamos diciendo es que el militarismo es la base cultural para que países y sociedades puedan tener un estado de militarización que muchas veces está acompañada de una guerra. Eso, por favor.
poco dar información rápida de por qué decimos que Colombia es un país militarizado, aparte de militarista que pues, digamos que eso sería otro espacio de hablar, pero cifras concretas y medibles. El segundo ejército más grande de la región, después de Brasil, como veíamos en el video, un incremento en el pie de fuerza, digamos, del ejército legal, porque hay muchos en ejércitos, ustedes lo saben muy bien, hay muchos ejércitos en Colombia, pero estamos diciendo que la militarización institucional como política de gobierno, o más bien, que uno de los síntomas de la militarización es el incremento de la fuerza pública a través del servicio militar. Del 2001 al año pasado, pues ya han visto, se ha doblado el pie de fuerza, triplicado. Ya como veían en el video, el PIB de Colombia es el más alto de la región. No conozco el caso de México porque no lo logré identificar por ahí, una buscada rápida en internet. Y lo que decía el video también con respecto a Israel, que es el segundo país que mayor colaboración militar recibe de Estados Unidos, que sabemos que es una estrategia geopolítica de control, ¿no? En Colombia teniendo ahí los dos océanos y todo el cono sur desde ahí, pues está muy bien que sean amiguitos, porque ahora con las bases militares que montaron tienen la capacidad de mandar un vuelo militar hasta Argentina y regresar sin tanquear. Digamos que tiene la posibilidad de bombardear América Latina con todas las bases que recién instalaron, que salieron de Ecuador en un acto de dignidad del gobierno y se van para Colombia. Juli, por favor. Las consecuencias de la militarización, que digamos puede ser leído también como las consecuencias de la guerra. Lo que decía el video, 6.5 soldados por 1000 habitantes, por habitantes, un médico por cada 3.870. En los docentes, 323.000, lo cual es menos de la totalidad de la fuerza pública y menos de docentes. 36-1 porque ha bajado el reclutamiento, hay que decirlo, oficial del Ejército Nacional ha bajado desde el gobierno que está en curso, ¿no? Desde el gobierno de Santos, que están en negociaciones con las FARC. El sector de defensa es el que ha dinamizado la economía grandemente en términos de clases laborales, así como ocurría en los principios del nazismo en Alemania, ¿no? Ese fue el avance y el empuje laboral que le dio supuestamente trabajo al pueblo alemán. Pasa igual en Colombia. Y aún no hay investigaciones que permitan medir detalladamente el impacto de la militarización en las acciones de las violencias contra las mujeres, el desplazamiento forzado, hay un poco más avances ahí, y la vida de los soldados. Ustedes sabrán que Colombia tiene un drama con respecto al desplazamiento forzado, porque como decía el video, la guerra de Colombia tiene una relación muy estrecha con el control territorial. Entonces los grupos armados en confrontación, y podríamos dar muchas discusiones, pero finalmente lo que resulta pasando es que la gente resulta saliendo de sus territorios, esos territorios son ocupados por terratenientes nuevos o por grupos armados para poder producir, digamos, o explotar el territorio de diversas formas. Bueno, aquí son datos. En los últimos 50 años, 220.000 personas muertas, son cifras oficiales que, digamos, pueden ser cuestionadas, pero ya en sí mismo la cifra es alarmante. 4.13 billones de pesos colombianos. No sé cómo hacer muy bien la traducción de los dólares, mucho menos al peso mexicano, pero esto es un cojonal. Estamos hablando que para la educación, para el presupuesto de educación anual, se invierte 1 billón de pesos desde el gobierno. 6 millones de víctimas del conflicto en los últimos 50 años, que digamos hay que decir que los estudiosos señalan que el conflicto armado en Colombia es el conflicto más largo que haya sostenido un Estado moderno en el hemisferio occidental. Son datos como para hablar un poco
de por qué estamos diciendo que Colombia es militarizada y simplemente señalar que la defensa es el de mayor, es el sector de mayor inversión, ha crecido en la educación en los últimos gobiernos, pero si vemos la cultura es una cosa irrisoria con respecto a la defensa. Uy, ¿qué es esto? Ahora eso, sí, eso. Vuelve un poquito. Cambios de dinámica de reclutamiento. Se desordenó esto. Pero todo bien. ¿Más atrás? ¿Más atrás? Esto. Ya he introducido el tema de por qué es importante el servicio militar y estamos hablando aquí únicamente del reclutamiento del ejército legal, porque para nosotros, digamos, desde la perspectiva no violenta, ningún ejército es legítimo, y aquí estamos hablando del que es legal. Ya hablábamos de crecimiento del pie de fuerza, pero sobre todo lo que quiero señalar con esta diapositiva es que con los años la legitimidad de la prestación de servicio militar viene en déficit y viene decreciente la legitimidad, y eso es por las consecuencias del conflicto armado, porque pueda que nosotros hagamos mucha bulla de lo malo que es la guerra, pero la gente ya está cansada de sufrir las consecuencias. Y recientemente lo que ha pasado es que ha caído en cuenta que el servicio militar obligatorio es hacer parte de la guerra, porque antes estaba tan naturalizado que ni siquiera era consciente la sociedad de esto, y es una tesis que nosotros defendemos. Y una de las dinámicas de cambio las dinámicas de reclutamiento en Colombia es el desconocimiento del derecho fundamental a la objeción de conciencia. Y es un poco que quisiera hablar de la objeción de conciencia acá. Atrás, aquí. Digamos que nosotros la concebimos como una estrategia de acción individual y colectiva para contrarrestar la militarización de los cuerpos, las vidas y los territorios. Porque creemos que es militarista una sociedad que no permite que haya una expresión libre de la sexualidad. Es una sociedad militarista que, por ejemplo, condicione el ejercicio de derechos fundamentales con respecto a si colabora o no con el ejército. Y los territorios, pues la militarización de territorios que ya conocemos como muy bien, y estábamos hablando un poco del problema en Colombia. Para el caso de la conscripción obligatoria, pues la objeción de conciencia, decimos nosotros, es un rechazo a ese mandato legal. Y digamos que eso estamos hablando en el campo de lo legal, pero también es el rechazo general a pertenecer a todos los grupos armados que en Colombia reclutan forzosamente. Los grupos paramilitares que sabrán ustedes son de extrema derecha en Colombia, que surgen supuestamente con un discurso de autodefensa, pero que resultó ser simplemente, ya quedó en evidencia que es simplemente una estrategia de gobierno para poder utilizar la mano oscura. Y surge muy bien, mucho desde los impulsos de terratenientes y gente poderosa. Y las guerrillas que ustedes saben en Colombia son de larga data, muy diversas, algunas ya han dejado de existir, empezaron históricamente con un discurso de guerrillas liberales, luego con la época y el espíritu de la época toman la perspectiva marxista en todo el movimiento de revoluciones en América Latina, y ahora están mirando desde una perspectiva bolivariana, que es como el espíritu de América Latina. Y todos estos grupos en confrontación lo que quieren hacer es, lo que resultan haciendo es como vinculando a la gente de forma forzosa, y es una tesis que nosotros podemos sostener y demostrar fácilmente en los territorios del país. Incluso el ejército hace poco de nacional paró con la práctica de reclutar menores de edad, porque le quedaba demasiado difícil dar la cara frente a eso, y cogió eso para decir que de lo indignante que es que recluten menores de edad los otros grupos. Pero finalmente lo que están haciendo es reclutando indiscriminadamente y incluso a mujeres. Creo que me traía con ese tema. Vamos adelante. Más adelante. No, la objeción de conciencia. Bueno, las estrategias.
Un poco lo que yo quisiera decir acá es que en México estuve viendo cómo el tema de la objeción de conciencia ha tenido un tratamiento y resulta que hay solamente discusiones en torno a la bioética, que es una discusión que en Colombia también se está dando. En tanto es un derecho de los individuos, en Colombia y en México también, la discusión es si, por ejemplo, por razones religiosas o éticas, un médico está obligado a practicar abortos en los casos en que eso sea legal, o practicar eutanasia, o bueno, digamos que en México no encontré que hubiera un avance por ahí con respecto a la objeción de conciencia como alternativa a la militarización de la guerra. Encontré que hubo por ahí un proyecto de un parlamentario que estaba tratando de hacer que los jóvenes de México pudieran hacer objeción de conciencia del servicio militar, pero pues no se hizo ley en Colombia. Uno atrás, por favor. Eso. Un poco las estrategias que desde el movimiento de antimilitarista de objeción de conciencia y no violenta en Colombia hemos adoptado son estas que ven, la desobediencia y la no violencia. Un poco ante el mandato concreto de prestar el servicio militar obligatorio, lo que estamos diciendo es, no es que estemos evadiendo una responsabilidad de los valores patrios y todo esto, no, lo que estamos diciendo es que efectivamente y activamente estamos rechazando este mandato. Entonces, muchos jóvenes y cada vez más están yendo hasta las instalaciones militares a entregarles sus declaratorias de objeción de conciencia, haciéndoles saber a las instancias del Estado encargadas o supuestamente encargadas de hacer valer los derechos humanos. La acción directa no violenta, que tiene que ver con acciones de sensibilización de la calle, un poco el ejemplo que Igor daba de los antimilitaristas vascos enfrente de un banco. Nosotros hemos tenido varias acciones directas no violentas que hemos documentado y al final podemos, si quieren, entregar una lista de los archivos en internet que están por ahí, o incluso tengo los archivos para que, si quieren, puedo darles unas copias. Y el tema de la intervención directa de los procedimientos de detenciones arbitrarias con fin de reclutamiento. Digamos que esto, presentación de la estrategia, me obliga a contarles una cosa que sería muy largo charla, pero es un tema de las batidas, que no sé si ustedes tengan un problema así aquí en México, pero en Colombia salen los militares con camiones por las calles a recoger jóvenes como indiscriminadamente. Existe un papel que se llama la libreta militar. La libreta militar certifica que usted cumplió su deber con el Estado de definir su situación militar, sea bien prestando el servicio militar o dando un dinerito, pagando una cuota de compensación, y recorriendo uno de estos dos, le dan una libreta militar que lo hace reservista del ejército, y las personas que no tienen esta libreta militar pues son montadas a los camiones porque van así indiscriminadamente recogiendo jóvenes. Digamos que esto pasa, es una estrategia urbana, pero también es una estrategia rural. Lo que se ha tipificado como esto es una detención arbitraria con fin de reclutamiento. Y en términos de estrategia, lo que nosotros hemos hecho es ir a estar allá, en los camiones, bajando jóvenes, denunciando por las redes sociales, por internet, y digamos que tratando de que efectivamente con nuestra acción en el terreno podamos sacarle jóvenes a la guerra. La no colaboración es una invitación que hacemos y que algunos de nosotros hemos sido activos en la no colaboración con las cuotas militares, pagando esta libreta militar, que en algunos que varía según digamos qué tan rico es uno, entonces tiene que pagar en función de sus riquezas esa cuota de compensación, y algunos de nosotros hemos decidido de ninguna forma colaborar con esa forma de militarizar las vidas, y algunas acciones de tipo jurídico y digamos de litigio estratégico en un alto nivel que tienen que ver con que los presupuestos que, como les mostré, son altamente militarizados, puedan salir de ahí y tengan un control civil cada vez mayor, y hay unas acciones que hemos hecho ahí. El tema de la libreta militar es un poco escandaloso porque por temas de cuota de compensación el ejército recibe alrededor de $27 millones anuales,
Y estos 27 millones de dólares anuales, que es un chiste con respecto a toda la plata que reciben, pero estos 27 millones de dólares tienen total, digamos, libre destinación, como se les llama legalmente. Ellos pueden hacer con ellos lo que quieran. Hemos intentado preguntarles oficialmente a través de derechos de petición de ciudadanos, de representantes de la Cámara, de senadores, del Ministerio Público, que qué se hace con eso, y es un secreto. Digamos que nosotros tenemos serias sospechas de que ese dinero pues, se vuelve, como lo hemos dicho, en putas y en whisky. Lo que hicimos nosotros con este hecho fue demandar esa ley que está diciendo que eso es de libre destinación y que esto, en tanto tiene una característica de impuesto, pueda ir al monto total del presupuesto anual de los impuestos y tenga un control civil. Seguramente va a seguir siendo destinado también para temas militares, pero bueno, hay un cambio ahí y un aumento en el control civil de los recursos militares, de los impuestos. La incidencia política, pues nos hemos puesto en la tarea de tratar de hablar con los militares para tratar de incidir en las políticas del ejército con respecto a su reclutamiento. Digamos que esto es un poco quijotesco y lo hacemos con mucho cariño, y no desistimos de hacerlo, pero digamos que los resultados de diálogo directo con los militares es bien reducido, a menos de que haya una mediación estatal que los force a hacer algo. Y bueno, ahí va, pero es parte de la estrategia y en tanto la creemos integral, seguimos adelantando esa acción. Digamos que acciones de incidencia nosotros las interpretamos también como por ejemplo en aportar información para los informes que hace Naciones Unidas de Derechos Humanos, que resultan siendo también una estrategia de presión política a los gobiernos con respecto concretamente de la dinámica de reclutamiento para el servicio militar. Sabemos de qué sirven los informes de derechos humanos, sabemos de qué sirven las Naciones Unidas, pero en tanto es una estrategia que queremos integrar, seguimos haciendo la apuesta a esto. La solidaridad internacional, que tiene que ver con la solidaridad con el proceso que estamos llevando de construir alternativas al militarismo, pero también con solidaridad con los objetores de conciencia, que finalmente son los que necesitan solidaridad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la estrategia de acompañamiento surge con una asesoría jurídica, un acompañamiento psicosocial en la medida de lo posible, pero también con un acompañamiento internacional. ¿Qué es lo que pasa? Que un chico que es objetor de conciencia y que va por la calle, por ejemplo, se lo suben a un camión, entonces nosotros activamos toda una red internacional que con la Internacional de Resistentes a la Guerra hemos podido consolidar muy bien. Entonces empieza el acompañamiento al chico desde cuartel, si podemos ir hasta allá y tenemos la plata para ir hasta allá, pues vamos. El acompañamiento con el teléfono, a la familia, tal, y si las cosas se ponen peludas, entonces vamos a la solidaridad internacional, que es lo que ha pasado y ha sido muy efectivo. Un efectivo en un 99.9%, entonces que llama el gringo al batallón y que ese es objetor de conciencia y que tal, y que los militares dicen eso, la objeción de conciencia no existe y tal, pero este man que tiene las ONGs aquí metidas y qué mamera, entonces lo sacan. Y digamos que esa estrategia ha funcionado altamente. Y por otro lado, con la solidaridad con el proceso, pues tiene que ver con consecución de fondos también, pero también tiene que ver con el hecho de poder hacer sensibilización fuera de Colombia, en instancias de pares de grupos antimilitaristas, ONGs, no sé, parlamentarios europeos, incluso Naciones Unidas. Uno de los actores a que quisiera resaltar yo de esta red son estos, la Internacional de Resistentes a la Guerra, los cuáqueros ante las Naciones Unidas. Los cuáqueros son una comunidad religiosa de tipo protestante, de los que viven un poco por allá en el siglo XVIII, que están en Gringolandia y en Alemania, pero entonces son muy activos en el tema de los derechos humanos, han sido muy solidarios en Colombia. La Red Latinoamericana Antimilitarista, el MOC Alternativa Antimilitarista España, que hay que saberlo, aquí decirlo de pasada, fue
España, en proceso de objeción de conciencia y sumisión, ha sido, digamos, un modelo de réplica porque fue muy exitoso. En este momento ya la conscripción obligatoria ha terminado y fue a través de una movilización masiva y de muchas estrategias no violentas que lograron que el pueblo español tuviera la conciencia de que esa es una forma de la militarización de sus vidas. Y CERPAC de Ecuador y Paraguay, que valga decir, el tema de la objeción de conciencia no es un discurso raro por allá de la realidad suiza, porque estos dos países justamente tienen un reconocimiento, digamos, legal y constitucional de este derecho fundamental. Digamos que estos son avances concretos. Lo que les decía que ha empezado a pasar con la deslegitimidad, la pérdida de legitimidad del servicio militar, con los jóvenes, pero también con respecto a las instituciones, los medios de comunicación, las familias, porque es que hace 10 años el chico que se negaba a prestar servicio militar es que era un mariquita, un traidor a la patria y tal. Y ahora cuando los padres y las redes sociales, el colchón social que tienen los jóvenes se enteran de que existe un derecho, pues miran el fenómeno de una forma distinta. Entonces eso creo que ha sido uno de los grandes avances, que es uno de los avances que nunca va a poder parar porque es infinito, pero que hay que señalar porque a nosotros nos parece la base de todo. El reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar a nivel constitucional, a través de una acción jurídica que hicimos, la Corte Constitucional dijo que sí, que efectivamente en este país que dice que los colombianos tienen derecho a hacer ejercicio de su libertad de conciencia, pueden desde esa perspectiva negarse a hacer ciertos mandatos. La Corte Constitucional se negó desde el 91, que fue la constitución última que tuvimos, hasta el 2009 a hacer esta relación, y creemos que esto es un avance institucional concreto, pero que ha abierto muchos caminos. El cuestionamiento social y jurídico de las detenciones arbitrarias, esta práctica de las batidas era completamente natural para todo el mundo. Llegó el ejército, corran, se lo llevaron, normal. Y digamos que en este momento la gente, los padres de familia y algunos gobiernos locales, como en el caso de Bogotá, están totalmente cuestionando esto. Y hay avances. En enero de este año, la Corte Constitucional sacó otra sentencia donde deja expresa la prohibición, y hay que decir que, aunque está expresa la prohibición, en Bogotá hemos sabido que están supremamente alborotados saliendo a reclutar a los jóvenes. Pero en términos de avances, el cuestionamiento y la prohibición expresa hay que medirlo como eso, un avance. Y lo que les decía, la libreta militar obligatoria, como la libreta militar, que tiene cualquier joven que para salvarse de la batida, no solamente tiene ese efecto de salvarse de allá, sino que en Colombia históricamente había sido pues un requisito para muchas cosas. Inicialmente tenía que tener esta libreta militar para acceder a un pase, una licencia de conducción, el pasaporte, para contratar con el Estado, para graduarse en la universidad, para jurarte no sé qué vainas, un poco de cosas. Digamos que y hoy es un día muy especial para mí, les voy a contar, porque uno de los avances es que la libreta militar ya no es un requisito para graduarse en la universidad. Esto se logró a través de una movida por allá política en el Congreso, y eso es bien complejo, pero lo que nosotros creemos es que esto, los congresistas lo voltearon a mirar a partir de tanto pataleo y tanto escándalo que llevamos haciendo durante años. Cambia la ley recientemente, hace 3 años, y el día de hoy, estando aquí en México, pues mis padres recibieron mi diploma como psicólogo después de 15 años de haber empezado una carrera mucha gente. Estoy muy feliz, realmente me gusta mostrarlo porque realmente estoy muy feliz. Digamos que esto es uno de los avances. La libreta militar sigue aún siendo requisito para poder contratar con el Estado. Tiempo atrás era un requisito para contratar con el sector público, con el Estado, ya no es con el sector público, pero en el imaginario queda el contratado, el que contrata, le quedó que eso es legal, entonces siguen exigiéndolo. Igual cuando les hemos dicho, no, es que no es un requisito que usted exija esto. Ah, no, pero a mí me sirve más un mancito que está entrenado y que me traiga una libreta de conducta y tal. Entonces digamos que ese es otro frente todavía como en el cual debemos seguir avanzando.
Y otra última charladita ahí sobre los retos. Digamos que yo pongo aquí centrar el servicio militar obligatorio no como un fin, sino porque yo creo que el video lo expresa, es un tema que si se interviene estratégicamente ahí, vamos a estar interviniendo, digamos, la estructura fuertemente del militarismo. Digamos que uno de los retos grandes es el respeto y una legislación por el derecho a la objeción de conciencia. Les decía que fue reconocido constitucionalmente este derecho, pero no hay todavía una regulación legal y eso hace que los militares se resistan a garantizar efectivamente el derecho. Y pues en tanto los militares, que son en este caso los que están ahí, pues todavía se nieguen a eso, entonces por eso es que digo que el reto está en buscar el respeto efectivo del derecho, más allá de su mero reconocimiento. El cese de la práctica de detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, que digamos que ya dado todas las instancias judiciales y políticas nacionales, lo que se viene ahora es un escandalaje bien bárbaro a nivel internacional para que los derechos humanos y la comunidad internacional, los solidarios, los militaristas solidarios, puedan presionar mucho más a la institución colombiana para que efectivamente cumpla su misma normatividad y cese con esa práctica. La desaparición de la libreta militar para hacer ejercicio de los derechos y seguir aportando con propuestas concretas para la construcción de la paz. Digamos que en este momento en Colombia se está volviendo un tema súper importante y todo está atravesado por el tema de la paz, que pareciera ser un equívoco categórico porque lo que hay es una negociación con un grupo armado insurgente que, firmada el acuerdo, va a generar un cambio político y social y económico, pero digamos que eso está raro ahí en el tema de poder equivaler eso a la paz, porque hay más grupos armados insurgentes, los grupos paramilitares siguen activos y el ejército sigue fortaleciéndose en su pie de fuerza. Y ahora un poco en contexto de esto lo que están diciendo es que es una modernización y un avance hacia los militares ingenieros y tal, y están vendiendo servicios militares y de asesoría militar en distintos países. En México han venido a hacer algunas asesorías. Bueno, creo que va por ahí la cosa. Yo solamente querría decir que lo que hemos dicho, esto es muy específico, ya lo que hemos nosotros concebido como en términos de estrategia es que es efectiva tanto sea integral como desde la formación de conciencia política y de desobediencia con los jóvenes que están digamos próximos a tener que enfrentar el tema de ser potencialmente reclutable por algunos de los ejércitos, pero también en la calle cuestionando a la gente en acción directa y tratando de intervenir en las cabezas, pero también en las instituciones, pero también en todos lados. Digamos que estratégicamente nos hemos vuelto un poco, no nos hemos vuelto, decidimos ser muy eclécticos y creemos que en esa medida el proceso de objeción de conciencia como una alternativa al militarismo ha sido muy, digamos, productivo y ha tenido grandes avances. Yo dejaría por ahí, quiero como que podamos tener tiempo antes de que la gente se vaya a comer a las casas, pues tener la posibilidad de reaccionar, preguntar. Yo sé que puedo pensar que habría una expectativa de que el colombiano que iba a hablar aquí hablara de lo que está pasando con respecto al proceso de paz, pero digamos que eso es un tema que decidí dejar, digamos, anotarlo como un contexto, un marco amplio, pero que es tan etéreo todavía para el pueblo colombiano que bueno, no quise hablar mucho de eso, pero nada, eso. Yo creo que cortaría ahí y espero que en verdad esto se vuelva un conversatorio y no una conferencia. Muchas gracias.